Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos iba a ser presentado como primicia de la resurrección de entre todos los que íbamos un día ser restaurados, resucitados. Padre, estamos tan contentos también por entender cada día más tu palabra, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, tiempos que también tu palabra siempre nos había advertido. Nosotros podemos tener gozo el saber que tu Torá, tu Brit Hadashah, hoy forman parte de nuestra vida y son los que nos dan la esperanza para seguir y continuar. Gracias por todos los hermanos que están presentes en este momento en la forma virtual. También los que no han podido unirse todavía, le estamos esperando. Igualmente, Padre, que durante estos tiempos cada persona pueda reflexionar en sus vidas y no dejarse someter por este sistema que sin darnos cuenta nos arrastra y nos hunde y nos lleva al conformismo, y al final somos prisioneros nuevamente, después de haber celebrado una festividad de libertad, de esperanza. Gracias, Padre, por esta hora, y nuevamente dejamos todo en tus manos. Bendiga a todos los hermanos que están en sus casas compartiendo con su familia, protéjalos de todo mal, de toda preocupación también, y también déle seguridad y provéale todo lo necesario para su sustento. Dejamos esta reunión en tus manos, orando en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Y gracias al Eterno, entonces una vez más tenemos este momento especial para compartir. Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, puedo reflexionar y ver que durante mucho tiempo el Padre nos dio la oportunidad de conocer, de aprender, de entender sus cosas. Y tristemente el sistema, como siempre le denomino, el sistema es algo muy profundo. El sistema durante mucho tiempo ha controlado nuestra vida, ha controlado nuestro andar, nuestro pensamiento, nuestro carácter, que nosotros no hemos podido reflexionar en las cosas que estaban establecidas en la palabra. Sé que mucha gente hoy en día está confundida, está con duda, preocupada. Algunos están sin pensar en nada, no están como estaban siempre. Pero todas las cosas que ocurren, todas las cosas que pasan, es para que uno pueda reflexionar y tener en cuenta cómo ha vivido ante el Eterno. Nosotros estamos ahora en una situación que nuestro país, por la gracia del Eterno, por el amor que el Todopoderoso tiene hacia nosotros, que para el mundo realmente no somos un pueblo muy insignificante para el mundo, pero para el Todopoderoso somos personas muy especiales. Porque si consideramos la situación que están viviendo países de primer mundo, comparando con la situación que nosotros ahora estamos experimentando, somos, se puede decir, privilegiados. Somos privilegiados, y es una de las razones por la cual podemos agradecer cada día al Eterno, y cuanto más siéndole fiel en su palabra, en su Torá, en su escritura. No al contrario, por tener este privilegio de poder todavía disfrutar la vida, la familia, la paz que está reinando en nuestra tierra, abocarnos al sistema, porque el sistema quiere atraparnos y quiere controlarnos. Hay muchas cosas que uno puede investigar cuando analiza el por qué suceden todas estas cosas. Uno al final va a terminar siendo prisionero.
Si el Todopoderoso nos permitió vivir en un país alejado, significa que ese era el mensaje desde el principio. Yeshua, cómo le hablaba a sus discípulos cuando ellos le preguntaban sobre los tiempos finales, una de las cosas que le decía es: huyan a los montes, alejados. Que el pueblo creyente trate de no sujetarse al sistema, enredarse con el sistema. Así como dice en la Biblia: huid, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. Se está refiriendo a un sistema que va a tratar de controlar la vida de cada persona. Suena un poco muy apocalíptico cuando hablamos así. Inclusive hay mucha gente que hasta se rehúsa a escuchar cosas como esto, pero uno tiene que analizar a través de la palabra lo que está ocurriendo, y no solamente lo que está ocurriendo, sino cómo está viviendo personalmente, cómo uno vive, cómo uno recibe cada día el mensaje del Todopoderoso en su corazón. Entonces podrá saber si está preparado para cuando vengan los momentos difíciles. Porque todo lo que la Escritura habla, todo lo que la Escritura menciona, es para preparar nuestros corazones para tiempos difíciles. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar hoy el estudio del libro hoy es una festividad. Normalmente los Shabbat estamos estudiando el libro de Marcos. Ya habíamos terminado el capítulo 1. Pero en estos tiempos estamos tiempo de festividad. Empezamos la vez pasada con la conmemoración de Pesach, panes sin levadura. Ahora estamos con la conmemoración de Bikurim, que es primicias, primeros frutos. Los primeros frutos de la cebada. También se le llama a esta festividad la festividad de la promesa. Y eso es muy interesante. Así se le llama, ¿no? Tradicionalmente, la festividad de la promesa. Porque esta festividad no la realizaron en el desierto. Esta conmemoración era se puede decir, una instrucción profética que recibieron los israelitas cuando estaban en el desierto. Instrucción profética, ¿por qué? Porque esto se cumpliría cuando ellos estén ya en la tierra prometida. Entonces era para ellos una esperanza de que no toda nuestra vida vamos a vivir en el desierto comiendo maná. Llegará el tiempo en que vamos a estar en nuestra propia tierra, vamos a cultivar nuestro terreno, vamos a tener nuestros frutos y vamos a disfrutar del reino que el Todopoderoso nos prometió. Entonces sería la fiesta o conmemoración de la promesa de la esperanza. Y nada más y nada menos, ¿qué creen que simboliza? El tiempo en que también nuestro Mesías se levantó de la tumba para darnos esa promesa. Porque la resurrección de nuestro Mesías representa una esperanza para todo ese pueblo que confía y cree en el Salvador. Amén. Entonces vamos a empezar a ver los textos bíblicos que nos van a ir indicando de qué se trata todo este día festivo. Bikurim, fiesta de las primicias. Vamos a Éxodo capítulo 12 para recordar lo que habíamos visto la vez pasada. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Estamos hablando acá de la conmemoración de Pesach y panes sin levadura, que fue el día 14 y 15 del mes de Aviv, calendario hebreo. Para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. La levadura que representábamos, habíamos visto la hipocresía, la malicia, la maldad. Más que tener terror de la levadura, del james, del pan, hay que pensar en la levadura espiritual, que eso es lo que destruye y corrompe a una persona. El que vos te estés despojando de la levadura del pan representa que vos querés despojarte de esa levadura interna, de esa malicia que hay en el corazón. No tiene ningún valor que vos trates de limpiar toda tu casa de levadura,
pero en tu corazón continúa habiendo malicia, hipocresía, falsedades. Eso es muy importante entender para entender esta festividad. Entonces lo que el pueblo de Israel estaba haciendo ese día es dejando todo corazón corrupto y negativo que habían recibido de los egipcios durante mucho tiempo. Versículo 16 dice: el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es una cosa interesante y ahora vamos a aprovechar y vamos a hablar. Durante mucho tiempo nosotros hablamos de las festividades, de lo importante que es hacer la santa convocación, Mikraish Kodesh, reunión Kadosh, reunión de los consagrados. Hay muchos hermanos que han aprendido y han entendido este punto, pero hay muchos que todavía en sus corazones no le han dado un valor que la Torá le da a esta santa convocación, a esta Mikraish Kodesh. Y muchas veces por eso no vemos crecimiento espiritual en sus vidas. Hoy el Todopoderoso nos permite, se puede decir así, no poder reunirnos. Fíjense que no podemos reunirnos. Hoy tendríamos que estar reuniéndonos por ser Shabbat, por ser conmemoración de Bikurim. El miércoles pasado teníamos que estar reuniéndonos por ser panes sin levadura. Y este miércoles que viene es el día séptimo de panes sin levadura. También tendríamos que estar reuniéndonos. Pero no podemos reunirnos porque estamos en esta situación. Entonces, ¿y qué pasa cuando sí podemos reunirnos? Ahí el problema no es más la situación, es el corazón. Y eso es lo que uno tiene que investigar en su vida. Preparen sus corazones cuando llegan los tiempos festivos. Preparen sus corazones para tener en cuenta lo que el Padre estableció. Porque cuando vengan los tiempos difíciles, y escuchen bien esto, ustedes van a querer saber qué dice el Eterno, qué dice el Eterno, qué habla el Eterno, de qué se trata todo esto que está ocurriendo. Y en ese momento es como, sería triste, ¿no? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es como que no vamos a escuchar respuestas a esa situación. Por eso es muy importante tener en cuenta esta festividad. Entonces, panes sin levadura, Bikurim, y después viene cierre de panes sin levadura, según lo establecido por la Torah. Pero cuando vemos acá en Éxodo capítulo 12, no aparece nada acerca de primicias. No aparece nada de este punto porque esta festividad apareció, esta instrucción se dio ya allá en el libro de Levítico, a orillas del Sinaí, cuando ellos estaban recibiendo las promesas del Todopoderoso de ser un pueblo Kadosh. Y vamos a ir un poco a Levítico capítulo 23, donde aparece. Vamos a tratar de analizar detalladamente. Levítico 23, versículo 9, empezar así. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, ya esto era entonces tiempo, 1 año y medio después, ya en el desierto, ya estaban recibiendo el maná, ya habían pasado muchas situaciones difíciles, muchos acontecimientos duros ya habían pasado en este momento. El Todopoderoso le está hablando algo importante. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Mire, fíjense muy bien acá. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis, quiere decir seguéis como sembrar, ¿no? Siembra, ¿no? Su mies, traeréis al sacerdote, al Cohen, una gavilla por primicia, un manojo, ¿no? De los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, esto es se puede decir, una instrucción profética de que un día ustedes van a tener su tierra, van a ser propietarios de su propia tierra y van a sembrar, y esos primeros frutos que representan, se puede decir, los primeros frutos representan la esperanza, se representa también una alegría de que mi tierra, mi vida va a cambiar. Es como decir también el primer sueldo que alguien recibe, el primer salario, la primera, si cría ovejas, la primera cría, algo así. El agricultor sabe de qué estoy hablando, ¿no? Cuando tiene su primera fruta, primeras plantas, primeros productos,
está muy contento, está muy feliz. El Todopoderoso quiere que en agradecimiento y en reconocimiento de que esto era una esperanza que te dio en ese lugar donde no había esperanza, le traigas y le presente. Eso quería que hagas, para que entiendas que la promesa del Todopoderoso se cumplió. Entonces, a esta festividad se le llamaba Bikurim, y sale primicia. A esta festividad, a este momento recordatorio, se le llamaba primicia. Ahora, ¿cuándo se hacía este recordatorio o este evento? ¿Qué fecha, qué momento, qué tiempo? Eso es lo importante que podamos saber. Primero vamos a ver la nota 10, espero que salga. Levítico 23, 10. De la siguiente, esta es nueva traducción viviente, de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote, al Cohen, el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Así está diciendo en nuestra versión. Dice primicia, significa la palabra bikurim, que hoy estamos usando. Primicias significa la promesa que viene. O sea, el significado, imagínense, promesa que va a ocurrir en la vida de una persona. Ellos estaban recibiendo esta instrucción en el desierto, comiendo todos los días el maná que caía del cielo, no tenían la oportunidad de ir a sembrar, pero el Padre le está dando una instrucción de una esperanza de que pronto van a tener ustedes su propia cosecha. Pasarían 40 años, pero era una esperanza. La palabra para primeros frutos aquí es Reshit Sirhem, literalmente el comienzo de vuestra cosecha. O sea, esta palabra primeros frutos o primicia también se traduciría como Reshit Sirhem, que significa el comienzo de vuestra cosecha, el comienzo de una vida con esperanza. Datos informativos. Vamos a tratar de entender unos datos informativos para saber los tiempos en que se tenían que celebrar o conmemorar esta festividad. Dato informativo. Vamos a hablar de los saduceos y presten mucha atención porque son informaciones que saqué y cuando voy a leerlo primero después voy a tratar de dar una explicación. Así yo podría decirle como yo entendí, pero quise mostrar el dato informativo. Estos son datos que están en documentos de la internet, de los judíos, y ahí nos van a explicar unas cosas para que podamos captar. Los saduceos, primero de este grupo, las particulares interpretaciones de los saduceos los llevaban a múltiples especificaciones propias sobre el calendario. O sea, había una manera de pensar que tenían los saduceos sobre los calendarios. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los que estaban dirigiendo y eran la máxima autoridad en tiempos de Yeshua, en el templo. Ellos eran los que establecían las fechas, los tiempos, los calendarios. Esto estamos hablando en tiempos de Yeshua. Eran, por cierto, también descendientes de los antiguos macabeos. Las fiestas, el culto, los sacrificios, los rituales y asuntos jurídicos. De acuerdo con el Talmud, un libro tradicional judío, sostenían que las 7 semanas desde la primera ofrenda de gavilla de cebada, o sea, la primicia, ¿no? El bikurim, el Omer, hasta el Shavuot, Pentecostés, en la referencia cristiana, debían, según Levítico 23, 15 al 16, ser contados desde el día después del Shabbat semanal. Eso es lo que ellos entendieron, los saduceos. Y consecuentemente que el Shavuot siempre se debería celebrar el primer día de la semana. En esto seguían la antigua concepción bíblica que considera la fiesta de los primogénitos sin conexión con la Pascua. Mientras que los fariseos, conectando la fiesta del Éxodo con la fiesta de la entrega de la Torá, interpretaban, fíjense acá, estamos hablando de los fariseos, ellos interpretaban que la fiesta de las cosechas estaba relacionada, estaba conectada con la fiesta de panes sin levadura. Por lo tanto, para los fariseos,
la fiesta de Pesach, 14 y 15, y luego ya venía Bikurim el 16. Pero antiguamente no había ninguna relación. Vimos Éxodo, nosotros estamos leyendo, no encontramos ninguna relación. En Levítico lo que encontramos es una promesa para cuando estén en la tierra. Cuando estén en la tierra, eso es lo que estamos viendo. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, pero los fariseos interpretaron que era el 16. Interpretaron. Los saduceos, basándose en lo que la escritura decía, establecieron que era después, Bikurim era después del Shabbat semanal, después de Pesach. Vamos a ver después por qué. Dice, interpretaban el día después del Shabbat como el segundo día de la Pascua. A diferencia de los saduceos o sadoquitas, los fariseos lograron que sus interpretaciones, fíjense muy bien acá, fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que debido a la destrucción del templo se volvió innecesario. Así el culto pasó a la sinagoga. Pero mucho antes ya los fariseos ya tenían control sobre las sinagogas. Ellos ya habían levantado una manera de manejar sus interpretaciones a través de la sinagoga. ¿Qué son las sinagogas? Ahí sale, ¿no? Beit Knesset, casa de reunión. Eso significa sinagoga, casa de reunión, lugar donde se reunían. De los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley, que fue la que redactó y recopiló los distintos Talmud. Entonces, si hoy muchos judíos consideran, el judaísmo en general, creo que algunos tal vez no, consideran que el Bikurim es el 16 de Aviv, es porque fue una interpretación que los fariseos de la antigüedad le dieron, y como el templo fue destruido y el poder de los saduceos, que lo interpretaban de acuerdo a la Torá, terminó, ellos lo establecieron como base general, Bikurim el 16 de Aviv y Shavuot el 6 del tercer mes, que es Sivan. Eso fue establecido por el fariseísmo. Para entender, ¿se entendió, no? ¿Por qué entonces algunos celebran el Bikurim el 16, otros después del primer Shabbat semanal? Entonces esto ya estaba en la antigüedad, ya se discutían por eso. Bueno, pero nosotros, ¿por qué vamos a hacerlo hoy? Después de este Shabbat, vamos a celebrar Bikurim. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a Levítico otra vez, capítulo 23, capítulo 23, versículo 15, 11 ya leímos, y 11, vamos a 11 primero. Y el sacerdote Mesera, esto cuando, bueno, entonces cuando, esto la otra, volvamos a la promesa de Bikurim, cuando vos llegues a la tierra prometida y puedas sembrar y tengas tu primero fruto, vas a traerlo al sumo sacerdote y le vas a dar, y él lo va a levantar y lo va a consagrar, lo va a sacudir, así que decir que lo va a dar su aprobación, lo va a recibir, eso significa. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Acá en el versículo 11 dice en qué momento. El día siguiente del día de reposo. Y acá está la interpretación farisea. El fariseo dice, claro, el día siguiente del día de reposo de panes y levadura. Así ellos dicen, aunque acá no dice así. Acá aparece la palabra reposo, y ahí en ese concordancia, aquí equivale a Shabbat. Es lo que ellos entendieron también, los que hicieron la Biblia entendieron que es Shabbat. Por eso le preguntaba a un judío, esto no entiende nada de la Biblia, se confundieron. Por eso tenemos que ver más textos para poder corroborar si es el Shabbat semanal, el día después del Shabbat semanal, o qué fecha. Entonces podemos entender entonces que el Todopoderoso ya estaba viendo algo profético que muchos fariseos están queriendo negar hoy. ¿De qué se trata? De la resurrección del Mesías. El Todopoderoso ya estaba viendo, los fariseos estaban queriendo negarlo. Bueno, hay una nota 11, vamos a ver, ahí hay algo. Levítico 23,
10. Habla al pueblo israelita y dile: cuando usted entre en la tierra que le estoy dando y cosechen sus productos, deberán traer el primer manojo de su cosecha. Esa cosecha era cebada. El primer manojo era la cebada. Al sacerdote. Él, versículo 11, elevará el manojo delante del Eterno para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat, primer día de la semana. O sea, día después del Shabbat es el primer día de la semana. O sea, lo que hoy se llama domingo, lo que estamos ahora entrando. Ese día tenía que traer sus primeros frutos. Cuando estaba terminando entonces el Shabbat, ellos tenían que venir a presentarse a dar sus ofrendas. Si recordamos Levítico, sería una ofrenda de, ¿cómo se decía? Granos, ¿no? Ofrenda de granos, misná. Así, ya hemos visto la vez pasada. Bueno, continuemos. Vamos a ver el versículo 15. Vamos al versículo 15, vamos a ver nomás para seguir entendiendo esto de qué fecha, ¿era el Shabbat semanal o el Shabbat de panes sin levadura? Porque ahí está la confusión. Fíjense lo que dice en Levítico capítulo 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat. O sea, estamos hablando de Bikurim. Esto es Bikurim. Vamos a empezar a contar, porque acá ya está hablando de los días de Omer, del conteo para ir a Shavuot. ¿Desde cuándo vamos a contar? Acá dice que vamos a contar desde el día que sigue al día de Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Hace rato habíamos visto que era el Shabbat semanal, según la interpretación farisea, el Shabbat después de panes sin levadura, porque panes sin levadura es Shabbat, el 15 de David. Esa es la interpretación farisea. Eso no tiene día de la semana, pero según la interpretación que le dan los saduceos y que vemos por la Torah, es el Shabbat semanal, que tiene día. Entonces, no importa qué fecha caiga Pesach, nosotros tenemos que esperar después de Pesach que pase un Shabbat, y después de ese Shabbat, ese primer día de la semana, es Bikurim, el día en que tenemos que presentar nuestro primero fruto. No aparece acá ninguna fecha 16 de Aviv, no aparece. Entonces no podemos decir que es 16 de Aviv, simplemente así. Ahora, y miren, entonces, y contaré desde el día que sigue el día de Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Estamos hablando de Bikurim. Dice acá, fíjense, 7 semanas. En otra versión más clara, está escrito 7 Shabbat. 7 Shabbat. Y hay una cosa interesante también cuando vemos nosotros los escritos del apóstol Pablo, que ellos hacían también este conteo y le llamaban el primer Shabbatón, dice en Hechos capítulo 27, ¿no? El primer Shabbatón, dice, ¿qué significa Shabbatón? El primer día Shabbat especial, que se hacían los conteos. Pablo estaba así, esperando los días de Pentecostés, dice. Eso está en Hechos 27. Entonces la verdad Shabbatón es un Shabbat especial. Todos los Shabbat, los 7 Shabbat que van a representar a los 49 días para ir a Shavuot, fiesta de Pentecostés, se llamaban Shabbatón. De hecho, la palabra acá semana significa Shabbat, pero sí, Shavuot es lo mismo, casi lo que es Shabbat. Sí, Shabbat, Shavuot, sí, está aclarando. Entonces son 7 Shabbat. Entonces dice acá, 7 Shabbat cumplidas serán, dice, desde el primer día hasta el séptimo día. Entonces se contaba a partir del primer Shabbat de la semana. Hasta el día siguiente, que dice ahí, del séptimo día de reposo. Dice. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Qué es ese séptimo día de reposo? Shabbat. Séptimo día, ¿a qué se refiere cuando dice séptimo día? Es el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7, Shabbat. Se refiere a eso. La Biblia está bien claro hablando del Shabbat. Entonces, nosotros tenemos que llegar al séptimo Shabbat. Ese séptimo Shabbat, el día siguiente es Shavuot. 7 por 7, 49. Entonces, 7 Shabbat contada, el día siguiente es Shavuot. Y va a caer nuevamente el primer día de la semana, así como fue el Bikurim.
Esto es lo que la Biblia nos explica, ¿no? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. ¿Qué hay en nota 16? Levítico 23, y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, o sea, está hablando de Bikurim, el día después del Shabbat, Bikurim, para aclarar puse de esta forma, contarán 7 semanas, 7 Shabbat. Tienen que ser completas. Eso está en otra versión, ¿no? Nueva traducción viviente. Deben, versículo 16, contar hasta el día después de la séptima semana, 49 días más 1. 49 días más 1, 50 días. El día después de la séptima semana sería 49 más 1, ¿no? En nuestra versión. Shavuot, semana, o Pentecostés, o 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo. ¿Qué ofrenda se traía en Shavuot? Grano de trigo. Después vamos a hablar qué significa eso. Alimento real, ahí está para sacerdotes, ¿no? Al Eterno, o sea, alimento real, ya representa alimento real. ¿Se entendió? Así, ¿no? Ya creo que quedó claro, ¿no? Ese punto. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar este día. Bueno, vamos ahora a ver algunos textos de la Torah que hablan también sobre este día de Bikurim, día de primicia. Creo que estamos comprendiendo. Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16. Desde el 14 vamos a leer. 3 veces en el año se celebraréis fiesta. Es importante, vamos a ver las fiestas que tenemos que celebrar. 3 veces al año. Primero, la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces la fiesta de los panes sin levadura también representaba una fiesta de cosecha, la cosecha de la cebada. Amén. Después, también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que habréis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces tenemos frutos de trigo y frutos de la tierra. Después vamos a ver de qué frutos habla. O sea, estamos hablando acá entonces de panes sin levadura, Bikurim, Shavuot y Sukkot. Las 3 fiestas importantes siempre se relacionaban con cosechas. Amén. Vamos a otro texto, Deuteronomio 16, 9. Deuteronomio 16, 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies. Acá está hablando también de los 7 Shabbat. Está hablando desde el comienzo de Bikurim, porque desde que empieza a cosechar tu cebada, vas a contar 7 Shabbat. Comenzarás a contar 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de la semana, fiesta de Shavuot. Entonces a partir de Bikurim vas a irte a Shavuot, la segunda fiesta al Eterno tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Elohim te hubiere bendecido. Por eso cada fiesta es para que vos vengas y le dé lo que el Todopoderoso te proveyó, para que compartas. No es para que vos te encierres en tu mundo y viva tu propia vida. Ahora sí, cada uno se tiene que encerrar en su mundo, ¿no? Pero cuando estamos en tiempos de libertad, en tiempos de que el pueblo vivía en Egipto, no tenía esa libertad. Estaban cada uno prisioneros. Terminaba el trabajo a su casa. Era algo así como acá ahora, ¿no? Los que salían tenían que salir para un objetivo, ¿no? ¿Qué vos estabas haciendo afuera, Hebreo? Salía para adentro, para su casa, siga, pues. Así que ahora estamos en tiempos de Faraón. Entonces, imagínense, el Todopoderoso nos dio muchas veces la libertad de poder compartir, de poder aportar, de poder servir, y nosotros la habíamos desaprovechado. Ahora estamos viviendo otra vez ese tiempo difícil de que cada uno tenía que estar encerrado, solo salían los que van a trabajar, así se podía decir en esa época. Entonces por eso ahora necesitamos reflexionar en este tiempo cómo estamos viviendo delante del Eterno. Bueno, vamos a otro texto. Números capítulo 28, versículo 26. Número 28, 26. Dice, además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Vamos a la nota.
Números 28, 26 dice: durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Eterno los primeros de su nuevo grano, Bikurim, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Entonces, el día de Bikurim tiene que ser una reunión. No sé el año que viene cómo nos tocará. Muchos hermanos tienen este concepto. Si las festividades caen sábado o domingo, voy a irme. Pero si cae un miércoles, cae un jueves, no, porque yo tengo mi ocupación, mi trabajo, mi universidad, mi estudio, siempre tienen esa mentalidad. Pero fíjense ahora quién se está yendo a su trabajo, a su universidad, a su estudio. Todo se ha dejado por un mal que llegó al mundo. Qué raro que por el Eterno nadie quiere dejar nada, nadie quiere perder nada. No, yo tengo mis compromisos, yo no puedo. Martes, ¿cómo vamos a hacer la festividad? Jueves, ¿cómo vamos a hacer? El pastor no está bien en su cabeza. Que pase a domingo. Pero la escritura que dice: ese día cayó, ese día tenemos que reunirnos. Amén. Que esto sea de lección para nosotros, para que no valoremos al sistema y ahora el sistema nos está encarcelando, nos está poniendo presos. No sabemos qué cosa más va a hacer a medida que pase el tiempo este sistema con nosotros. Y nosotros queremos seguir sirviéndole más que al Eterno. Eso es una cosa que hay que pensar. Recuerden que el pueblo de Israel, las dos veces que cayó, tanto con los babilonios como con los romanos, fue por haber sido desobedientes a la Torá, a la palabra, por no haber escuchado la voz de los profetas. Al final vino tragedia sobre ellos. Bueno, para entender esto, continuemos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces creo que con esto quedó confirmado lo que representa Bikurim, la fiesta de las primicias en el tiempo de los israelitas. Era la fiesta de la esperanza. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, empezaron a hacer sus cosechas. Después de esa primera cosecha que habían tenido, ellos lo traían, lo presentaban al Cohen, y el Cohen lo levantaba, el sumo sacerdote, el sacerdote lo levantaba y lo aprobaba, y ellos eran bendecidos. Las mejores frutas, los mejores productos de su trabajo, ellos lo presentaban al Eterno para ser bendecidos. Ojalá aprendamos nosotros a usar nuestros mejores talentos, tiempo, deseos para el Eterno. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a pasar a una etapa. Yeshua, sombra de Bikurim. Bikurim también significa primogénito, primicias. Y Yeshua es sombra profética del Bikurim. Hoy nuestro Mesías, estamos recordando su resurrección. Amén. Vamos a ver unos textos que nos puedan confirmar eso. Mateo 1:25. 1:23, ¿no? 23. 1:23 al 25. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Eterno le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Yeshua. Entonces Yeshua es el primogénito de Miriam. Es una sombra profética de primicia. Y Miriam le ofrece al Todopoderoso su primogénito. Los demás hijos que tenga, sí, ya van a ser suyos. Y José también acá aceptó esa voluntad que el Todopoderoso estaba dándole a él y a su esposa. Al principio él se sentía un poco mal, no sabía lo que pasaba, pero después entendió que esto venía del Eterno. Este niño vos le vas a recibir como papá, pero esto lo vas a entregar al Todopoderoso. Entonces, primera sombra profética que Yeshua era nuestra primicia, resucitó, era la primicia. Vamos a otro texto. Hebreos 1:6, el Todopoderoso también le pone a Yeshua como primicia. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. Entonces el Todopoderoso, cuando permite que Yeshua venga a este sistema, a este mundo, le está poniendo como el primogénito, es el primero entre muchos. Después vamos a ver por qué el primero entre muchos. Primogénito significa el primero entre otros. Quiere decir que van a haber más como él.
van a aparecer más como Él, pero el primero es consagrado al Todopoderoso, al Eterno. Otro texto, para ir comprobando, Colosenses 1:15. 1:15. Dice también, Él es la imagen del Elohim invisible. También sale ahí la palabra, el primogénito de toda creación. O sea, de todas las cosas que el Todopoderoso creó, lo primero que creó, dice ahí, que preparó, fue al Mesías. El Mesías es la primera, se puede decir, manifestación del Eterno. ¿Y qué significa la primera manifestación? Que después de Él van a venir otros más. Entonces, siempre la primicia que representaba en Bikurim, la esperanza de que va a venir mucha cosecha, mucha abundancia. Amén. Bueno, otro texto, vamos a otro texto. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Ahí está. Dice, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces acá en Apocalipsis está refiriéndose al que está dando este mensaje, esta carta. ¿Y quién es él? Es el testigo fiel, y también le dicen el primogénito. ¿De qué muertos? De los que empezaron a ser sembrados para después levantarse como gran cosecha. El primero de la siembra. La palabra muerta acá simplemente representa siembra. Yeshua también, al ir en la tierra, es como esa semilla que fue sepultado para después levantarse, y detrás de él se levanten muchos más. Es entonces el primogénito, una esperanza para nosotros. Amén. Otro texto, Romanos 8:29. Dice así, el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También Yeshua fue preparado para ser el primero entre muchos hermanos. ¿Qué significa, hermanos? Que van a tener un mismo objetivo, un mismo plan, una misma promesa, se van a cumplir con ellos. Ese era Yeshua. Pasemos más. Primer libro de Corintios 15:20. Primer libro de Corintios 15:20. Dice, esto el apóstol Pablo estaba hablando sobre la resurrección, y es muy interesante, ¿no? Sería bueno estudiar todo este capítulo 15 para entender sobre la resurrección, las primicias, los frutos. Pero vamos a leer este texto. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias. ¿Qué es primicias? Bikurim. Primero fruto, primera cosecha, esperanza que prometida. Habíamos visto los significados, ¿no? Reshit, esperanza, ¿no? Primera cosecha. De los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías significa ungido, elegido, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías como primicias. Todos los que creyeron en el Mesías y aceptaron al Mesías van a levantarse con él como primicias. Dice, luego los que son del Mesías en su venida. Y hay una cosa interesante, cuando Yeshua resucitó, cuentan los evangelios que se levantaron también algunos santos. No sabemos si esos santos se levantaron y fueron al cielo, no sabemos eso, o se levantaron y simplemente eran, ¿cómo se puede decir?, una manifestación profética de lo que iba a ocurrir en tiempos posteros. Eso no sabemos, pero que la escritura dice que se levantaron muchas personas de entre los muertos y eran vistos por muchos. Muchas personas los observaron, vieron, mira, fulano que había muerto está acá. No sabemos qué pasó después con él, si volvió a vivir, salió, se perdió, pero le vieron, dice. Significa que era una sombra profética de la resurrección, algo que iba a ocurrir cuando el Mesías venga. El Todopoderoso puede hacer así. Recuerden que cuando Moisés y Elías le aparecieron a Yeshua, eran sombra profética, era una imagen del reino por venir, reino restaurado ya en forma profética visible para Jacobo, Juan y Santiago que estaban ahí.
Así también, muchos de los que se levantaron podían haber sido una forma visible de una profecía que iba a venir, que iba a cumplirse cuando el Mesías venga por segunda vez. Entonces, pero cada uno en su debido orden, el Mesías la primicia, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim, y el Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así también está hablando aquí. Bueno, entonces, desde acá podemos ver con estos textos que Yeshua es sombra profética del Mesías. Amén. Ahora vamos a ver lo que representa su resurrección. Vamos. Mateo 28.1, ahí está. Mateo 28.1. Dice, pasado el día de reposo, esto es muy importante. Cuando resucita Yeshua, pasado el día de reposo, dice, o en día de reposo, ¿entender? Hay personas que afirman, muchas veces nosotros mismos también habíamos mencionado que Yeshua no resucitó un domingo, resucitó un día de reposo. Cuando Yeshua fue sepultado, estaba terminando el 14 de Aviv. Estaba terminando. Yeshua muere a las 3 de la tarde, ¿no? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde estuvo en la cruz, muere a las 3 de la tarde, entre que le bajaron, le sacaron todos los clavos y le prepararon para llevarle al sepulcro. Ya llegó los últimos horarios, los últimos momentos del 14 de Aviv. Por lo tanto, ya estaba terminando. Por eso es que ellos se apresuraban para terminar. Entonces, ¿desde qué momento tenemos que contar para hacer 3 días y 3 noches? ¿Desde que muere o desde que es sepultado? ¿Desde qué momento tenemos que contar? ¿Desde que muere o desde que es sepultado? Desde que es sepultado, porque lo que tiene que salir es resurrección. Entonces la profecía de la señal de Jonás decía que esta es la señal que le voy a dar, la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Así decían, ¿no? Entonces, a partir de que es sepultado, se puede empezar a contar las horas. Y él fue sepultado segundos o minutos antes, o se puede decir 10 o 20 minutos antes de que termine. Un minuto, puede ser media hora, también se puede dar, ¿no? Media hora. Entonces, podemos decir que su resurrección también sería segundos o minutos, así, en este momento, cuando ya estaba terminando el Shabbat y comenzando Bikurim. ¿Para qué? Para que él sea el cumplimiento profético de las primicias. Es muy importante esto, entender. Amén. Bueno, entonces por eso la escritura dice pasado el día, aunque acá, claro, pasado el día de reposo fue cuando las mujeres recién se fueron a ver. Ellos esperaron que pase bastante, ¿no? El día de reposo. Cuenta en otra parte que llegaron un momento que todavía era oscuro, en otra parte dice que ya estaba amaneciendo. Hay un poco de duda ahí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y hubo gran terremoto porque un ángel del Eterno descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Acá hace entender que en ese momento, cuando ellos estaban caminando hacia ahí, el ángel viene y remueve la piedra. Pero vamos a otro texto. Voy a confirmar más. Lucas 24, vamos a ver en Lucas cómo aparece. Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano. Puede ser que ya hayan pasado algunas horas de que Yeshua haya resucitado, porque el día de Bikurim comienza al atardecer. O sea, para nosotros, por ejemplo, aquí todavía estamos en sábado, en Shabbat. No, en sábado. En Shabbat no, estamos en sábado. Entonces, pero para los judíos, para el pueblo hebreo en ese tiempo, este horario, cuando ya estaba el sol entrando, ya era Bikurim, ya era el primer día de la semana. Aunque falta todavía, ahora son las 7 por ahí, ¿no? Las 6. Entonces faltan como todavía 6 horas para la medianoche, ¿no? Para que termine para nosotros este día. Pero para ellos ya estaba terminando, ya estaba acabando. Entonces puede ser que Yeshua en ese momento ya se haya levantado, ya se haya abierto, ya haya estado todo vacío. Puede ser así. Pero ahí podemos entender entonces que ya era en Bikurim, como primicias. Dice,
Después, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra, dice acá, ya hallaron removida la piedra. Esto ya se puede decir ya amaneciendo, puede ser 4 o 5 de la mañana. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis? Fíjense lo que le dice. Y esto es interesante, ¿por qué le preguntan? ¿Por qué estos varones le van a preguntar estas cosas a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entre los muertos. Él les había hablado, les había explicado, pero como se dan cuenta la gente, muchas veces hasta que ocurre no cree. Ustedes no tendrían que estar esperándole ya ahí donde Él les dijo que me esperen y yo estaré con ustedes. Cuando ocurra esto, dile a tus hermanos que me esperen ahí. Muchas veces la gente no capta la palabra de comienzo. Entonces, el todo por eso le hace entender otra vez. Tu incredulidad es bastante fuerte, por eso todavía está buscando al que vive entre los muertos. Al que puede, a las primicias, se puede decir, a tu esperanza, le está buscando en donde no hay esperanza. Así se puede decir. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vamos a la nota 6. ¿Qué les habló cuando estaba en Galilea? Mateo 16, 21. Esto fue lo que Yeshua les dijo. ¿Se acuerdan aquella vez? Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era importante padecer mucho porque él iba a ser nuestro cordero de pesa, de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto como cordero para pagar el precio de nuestros pecados y como bicurín, como primicia, resucitar al tercer día. El tercer día tenía que levantarse como primicias de los que habíamos de también morir y resucitar con él. Eso ya les había hablado, pero no se acordaban. Continuemos. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Por cierto, esta María Magdalena era una mujer que tenía, según la escritura, varios demonios en su vida. Y ella, una vez que fue liberada de esos demonios, ella era, según la tradición, era una persona noble, una persona de ¿cómo se puede decir?, de la altura, de clase alta, pero que nunca podía tener paz en su vida. Vivía una vida de tormento, una vida quebrantosa. Esa es la realidad de esta María Magdalena. Hay otros que le ponen ahí con otra, ¿cómo se dice?, con otra característica. Pero era una persona que fue rescatada por el Mesías de estos demonios. A partir de ese momento ella decidió dar su vida para servirle al Mesías. Y era una de las que le servía con sus bienes, con su dinero. Ella tenía posesiones y le servía. Y dejó todo para ir detrás del Mesías. Vemos nosotros que ahora acá, para ir a servir al Mesías en el sepulcro, ella está ahí también presente. Y algo muy importante, cómo Yeshua tuvo en cuenta la vida de esta mujer, después de haber sido una persona que vivía muy bien para el mundo, pero para ella su vida era un quebranto. Después de haber conocido al Mesías, después de haber sido libre de los demonios, recién ella pudo tener la paz y el gozo. Y ese gozo se convirtió en servicio, en dedicación. Eso es algo importante. Muchas personas pueden decir, estoy feliz porque el Eterno me salvó, porque Yeshua murió en la cruz por mí, estoy feliz, pero su vida no tiene nada que ver con el Mesías. Vive sirviéndole al sistema, adorando al sistema,
congregándose al sistema, haciendo las cosas que al sistema le agrada. Entonces, no fue libre nunca, sigue esclavo. Eso es una cosa que hay que entender. Amén. Entonces, por eso acá, fíjense una cosa de que Yeshua va a parecerse a esta mujer. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Justamente aquí es donde se le aparece. Ellos fueron, según cuentan los textos, ellos fueron y después cuando regresaban, María Magdalena se queda, María de Magdala, ¿no? María de Magdala era la ciudad donde vivía. Ella se queda y en ese momento Yeshua le aparece. Todavía no le había aparecido Yeshua a nadie, ¿no? En ese momento le aparece a ella justamente. Le aparece como Bikurim. Eso es muy importante, como Bikurim. Dice, 17. Yeshua le dijo, esto es a María Magdalena. Después María Magdalena le buscó, estaba llorando. A quien busca, le dije, bueno, pueden leer todo para entender, ¿no? Yeshua le dijo, vamos a leer más arriba para entender. 15. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Ahí le habló, no, ya, bien, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? Yeshua le dijo, entonces cuando ella le vio a Yeshua, ella lo que quiso hacer es agarrarle, ¿no? Abrazarla, decir, maestro, maestro, cosa que ahora no se puede hacer, ¿no? Entonces el propio Yeshua ya sabía, no, estamos todavía en tiempo de cuarentena. No. Entonces lo que Yeshua le dice no es precisamente suéltame ni no me toques, como dice acá, ¿no? Sino después vamos a ver qué es lo que realmente le dice, como que no me detengas. O sea, ¿cómo puedo explicar mejor? No te quieras quedar conmigo, algo así, no se puede decir. No quieras, yo tengo que ser presentado ante el Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando vos te ibas y veías tus primeros frutos en Bikurim? ¿Qué tenía que hacer con esos primeros frutos? Agarrar y llevar ya y preparar una rica ensalada, una rica comida. ¿Qué hacía con tus primeros frutos? Tenía que llevarle al sacerdote, al Cohen. Al Cohen. Estamos aprendiendo, al Cohen. Entonces, pero normalmente uno cuando ve la primera fruta de su cosecha quiere para él, no está, mira la primera naranja, la primera manzana, la primera mandarina, primera sandía. ¿Quiere uno comer o no? No, eso tiene que llevarlo al Cohen. Tiene que consagrarle al Todopoderoso. Y eso, cuando vos consagras al Todopoderoso, los mejores granos, generalmente en la antigüedad, la cultura antigua, le voy a contar algo, la cultura antigua usaban sus primeros granos como, ¿cómo se puede decir? Granos para volver a plantar. Cuando los primeros granos que sacaban, ellos los usaban para volver a plantar, porque ellos decían que esos primeros granos van a dar las mejores plantas otra vez. ¿Entienden? ¿No? Pero ¿qué el Eterno le enseñó al pueblo hebreo? Que haga con sus primeros granos, que le entrega a él como ofrenda. Entonces, ellos, ¿cuál grano iban a usar para sembrar otra vez después? Los que venían después. Entonces, el Todopoderoso le hacía entender, si vos entregas tus primeros frutos, tus primeros granos al Todopoderoso, lo consagras al Todopoderoso, según la Escritura, lo que venga después va a ser buenísimo, va a ser bueno. Con esa esperanza le hablaba. ¿Entienden? Lo que venga después. Ahora ellos están ahí desesperados. Yeshua desapareció. ¿Dónde está? Lo han llevado. Mi maestro. Y de repente le ve Raboni. Ella quiere atraparle, llevarle con ellos, ¿no? Ella quiere tener para los discípulos. Acá la encontré. Me imagino yo, ¿no? El maestro resucitó. ¿Ustedes no quisieran hacer lo mismo también? ¿O van a querer que se escape otra vez de ustedes? No sé si me entienden, ¿no? Van a querer, ¿verdad? Llevarle, miren acá le tengo, yo le encontré al maestro, aleluya, el maestro resucitó, contarle a todo el mundo. No, pero espérate, María. Primero tengo que, yo soy Bikurim, primicias. Entonces una prueba contundente de que estamos ante la sombra, ante el cumplimiento profético de Bikurim, que es Yeshua el Mesías. Y acá presentándose ante María Magdalena, alguien que recibió muchas bendiciones de parte del Eterno.
Yeshua le dijo a María, volviéndose le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Elohim y a vuestro Elohim. Vamos a ver por la nota 17. Nueva traducción viviente, y atiendan bien acá cómo está escrito, porque es importante, ¿no? No te aferres a mí, esa es la correcta traducción. No te aferres, no quieras retenerme. Deja que yo me presente al Padre, como Bikurim. Le dijo Yeshua, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre. ¿Qué significa ahí lo que le está diciendo? Para presentarse como Bikurim, primicias. Voy a ir al Padre para hacer lo que la Torá dice. Y al Padre de ustedes, que significa futuros restaurados, resto de la cosecha. Ustedes también, es tu Padre también, pero yo me voy como primicia y después ustedes van a ser los futuros restaurados, los que van a también venir después. Pero Él era primicia, ya leímos todos los textos, ¿no? Primogénito de toda creación, primogénito de Elohim, primogénito de los hermanos, primogénito de primogénito. Futuro restaurado, resto de la cosecha. A mi Elohim. ¿Qué es Elohim? Fuerza. Esto es importante. Elohim es la palabra todopoderoso o poder. Significa el que hace, lo que hace manifestar. ¿Quién permitió que Yeshua muera, esté 3 días en el sepulcro y pueda resucitar? El poder de Elohim, o sea, Elohim, un poder, el Padre con su poder, se llama poder, fuerza. Nadie no puede morir, estar en el sepulcro y resucitar. Por eso le llama mi Elohim, fuerza, y al Elohim de ustedes. ¿Qué significa eso? Poder de resucitar. También ustedes van a tener ese poder de resucitar. Amén. Todas estas cosas, entonces, el Todopoderoso, imagínense, nos está mostrando con esta festividad de Bikurim. Creo que hay más, ¿no? Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Ya cuando Yeshua aparece a sus discípulos. Esto se presenta ante ellos para que nosotros podamos darnos cuenta que cuál era el plan y el propósito de todas estas cosas, de todo lo que Yeshua hizo, vino, predicó, murió, resucitó, cuál era el objetivo para nosotros y para sus discípulos. Acá está escrito. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Qué era necesario? Que se cumpliese todo lo que está escrito. Por eso, hermanos, estamos celebrando Shavuot, estamos celebrando Pesach, panes sin levadura, Bikurim. Son las 3 primeras convocaciones del Eterno que están establecidas en la Torá, y eso se hace para que se cumpliese todo lo que está escrito del Mesías. Él es nuestro cordero de Pesach, Él es nuestro pan sin levadura, Él es nuestra primicia, nuestro Bikurim. Amén. Por eso, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todos estos lugares encontramos cumplimiento del Mesías. Entonces les abrió el entendimiento, lo que ahora nos falta a todos, a muchos, que se nos abra el entendimiento para darle valor a estas cosas y no al sistema en el cual estamos viviendo y nos está rodeando cada día y nos angustia y nos desespera. Nos falta entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que yo trato todo el día, de que se me abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Ese es mi deseo. Hasta que el Padre me dé la vida y mientras no me vengan acá con todas las bacterias raras que hay por el mundo, yo voy a seguir investigando y que me abra el entendimiento. Y comparto con ustedes ese, tal vez para muchos, entendimiento básico. Es muy básico lo que dice, pero a mí me ha resultado muy beneficioso para mi vida. Hoy me puede dar paz, tranquilidad, me puede dar esperanza con mi familia y con la gente que está a mi alrededor. Eso es lo que la palabra produce en mi vida. Yo no quiero ser gran maestro, gran descubridor de cosas y que mi vida no tenga sentido, no tenga propósito, no tenga objetivo. Nuestra vida tiene que tener objetivo. La Biblia, Yeshua dijo
por su fruto los conoceréis. ¿Qué significa? Por la manera de que se presentan, se manifiestan. Por esas cosas le vas a conocer. No por lo que dicen, hablan o se muestran, se reflejan así como imagen, sino por las cosas que empiezan a salir de ellos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento, teshuvah, que se predicase en su nombre. ¿Qué es nombre? ¿Cuál es su nombre? Yeshua HaMashiach. Yeshua, que significa Salvador. ¿De qué Él nos salvó? ¿De qué nos salvó? Del sistema. Él vino a rescatar a su pueblo. Él nos está rescatando. No es simplemente andar alardeando el nombre, pero tu vida sigue esclavizado en el sistema. Porque muchas personas, no, el nombre es así, discuten, debaten, pelean, se cierran por el nombre, pero siguen esclavos del sistema, del mundo en general. Entonces, cuando se predica su nombre, se predica un estilo de vida, sus acciones, sus objetivos, sus propósitos. Y el propósito de Yeshua es sacarnos, liberarnos, darnos libertad. Amén. Dice más. Y el arrepentimiento, ¿qué arrepentimiento? Teshuvah, el regreso a las escrituras, el regreso a las promesas, a los pactos y el perdón de pecados. ¿Por qué perdón de pecados? Porque el pueblo se alejó por haber transgredido los estatutos, los mandatos del Todopoderoso. Por eso vivió en pecado. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, hasta Shavuot, hasta que venga el Ruach HaKodesh para darle, ¿cómo se puede decir?, la dirección, para darle el cumplimiento total de las Escrituras. Porque hasta Shavuot todavía faltaba cumplir algo. Y el pueblo de Israel, esta fiesta de Bikurim, arranca hoy con el conteo del Omer. Hoy es el primer día del conteo de Omer. Entonces, el objetivo de Bikurim, ¿qué es? ¿Terminar acá? No. El objetivo de Bikurim es irnos hasta la orilla del monte Sinaí para recibir las instrucciones del Eterno, que es el Ruach manifestado en nuestro corazón. ¿Para qué necesitamos las instrucciones del Eterno? ¿Para qué necesitamos la guía de la Torá? Para hacer luz para las naciones, para llevar el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecado a todas las naciones. En nuestro caso, comenzando desde el día, desde el momento que el Padre nos abrió el entendimiento. Amén. Quería terminar con un último tema acerca de la señal que Yeshua dijo que iba a tener su resurrección. Vamos a Mateo 12:38. Mateo 12:38. Cuando le preguntaron los escribas, fariseos, acerca de una señal. Con esto terminamos. Dice 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, o sea, una manifestación por la cual podamos comprobar que tú eres parte de las profecías. Esto es muy importante entender. Ellos querían no solamente una señal milagrosa, sino también ¿qué de la profecía es lo que puedes manifestar que se va a cumplir? Él respondió y le dijo: la generación que dice acá, mala y adúltera. Está hablando de esta manera porque ustedes quieren saber señales proféticas, pero ¿cómo están viviendo? Están viviendo oponiéndose a la Torá y cambiando lo que dice la Torá. Imagínense, gente que quiere que vos le dé prueba. A ver, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia? Mostrar un poco en la Biblia, pero gente que está viviendo contra la Escritura, en contra de la palabra, te pide a vos que le diga dónde dice en la Biblia, dónde dice la Biblia. Por eso muchas veces no es necesario responderle a muchas personas cuando vemos con qué corazón vive y anda. Mostrar vos dónde dice en la Biblia eso, pero ¿cómo está viviendo? Entonces, una persona que adúltera. Estamos hablando de adúltera porque no vive, no hace, le cambian los significados de la Escritura. Y también mala. ¿Qué era mala? Opositor. O sea, actúa opuestamente a la Escritura. Ellos hasta ahora estaban actuando opositoramente a la Escritura y querían que Yeshua les muestre una señal. Pero, dice,
señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero exactamente cuál sería la señal de Jonás que Yeshua le iba a manifestar a ellos. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Los hombres de Nínive era una ciudad de hombres pecadores, era la capital del imperio asirio. Asiria iba a ser un imperio que iba a ser utilizado para castigar ¿a quién? A los samaritanos, a los del norte, ¿no? Por haber vivido corrompidamente. Pero en este tiempo el Todopoderoso quería que a Nínive se le predique la palabra y le envió a Jonás. Y cuando ellos recibieron esa palabra de parte de Jonás, ¿qué hicieron? Entendieron que venía del Todopoderoso. Dice, los hombres de Nínive se levantarán. La palabra Nínive quiere decir casa del pez. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora, ¿cómo fue que se arrepintieron? Cuenta que Jonás no quería ir a llevar la palabra, pero le tragó un pez. Conocen la historia, ¿no? Y el pez, el mar en aquel tiempo representaba el juicio, condenación. ¿Sabían, no? Y ser arrojado al mar significaba ser arrojado al juicio de los dioses. Y ser liberado del mar significa que los dioses te han enviado para decirnos lo que va a ocurrir. Eso significaba. Entonces, prácticamente Jonás con su rebeldía estaba haciendo que la gente de Nínive crean que él realmente era un profeta y que Dios realmente le quería hablar por él. Prácticamente eso estaba ocurriendo. Entonces, al entrar en el mar, va al juicio, representaba el juicio, y al salir del mar, significa este vino del Todopoderoso. Este nos trajo un mensaje del Todopoderoso. Por eso la gente cuando escuchó su mensaje, se arrepintió y creyó y dejó su mala vida. ¿Qué iba a hacer Yeshua? Él iba a morir. En la muerte, la paga del pecado era la muerte. Pero él iba a salir de la muerte. ¿Qué representa el que sale de la muerte? Alguien que el Todopoderoso le ha quitado las culpas. Si vos resucitás otra vez de entre los muertos, quiere decir que el Eterno te quitó las culpas. Y él iba a traernos un mensaje. Entonces, un resucitado iba a traernos un mensaje. ¿Mensaje de qué? De arrepentimiento. Entonces, nosotros, según Yeshua, entonces le está diciendo, ustedes en la actualidad están peor que Nínive. O sea, su maldad, su arrogancia es peor que Nínive. Entonces, arrepiéntanse. Escuchen la palabra de arrepentimiento. Amén. La gente de Nínive se arrepintió. Hermanos, gracias al Eterno por este Bikurim. Nosotros hicimos una pequeña decoración recordando esta festividad, este momento especial. Que el Eterno permita que cada año, cada pesa, cada panes sin levadura, cada Bikurim podamos estar juntos, unidos. Hermano, panes sin levadura comenzó el día miércoles a la noche, ¿no? Con celebración de Pesa. Todos los días tenemos como obediencia preparar nuestro pan. Era una manera de representar a ese pueblo que estaba dejando este sistema. Tal vez hay muchas personas que, yo no quiero usar esto, no quiero gastar allí, mejor como algo más especial. Pero lo que el Todopoderoso quería precisamente es que recordemos aquel tiempo especial de panes sin levadura. Hoy estamos en el día cuarto de panes sin levadura. Hasta el miércoles vamos a tener una reunión también referente a panes sin levadura, porque es el día 7 a la tardecita. Le espero a todos, ¿no? Y también con el día de Bikurim comienza el conteo del Omer rumbo a Shavuot. Yo no les pido que cada uno de ustedes haga una ceremonia o alguna conmemoración especial, pero cada día nosotros por lo menos vamos a estar publicando el conteo para que el Todopoderoso, sería para acercarnos más a este día con más corazón, más razón que estamos todos separados.
que nos una más la palabra. Entonces, estén pendientes, cada día vamos a publicar el conteo y vamos a agradecer al Padre por permitirnos ir rumbo a su presencia, al momento de nosotros su rúa, que sería su entendimiento. Entonces, que nos acompañen, pueden ustedes, ¿cómo se dice? Postear, compartir, darle un mensaje, agradecer al Padre. Gracias, Señor, por este primer día del Omer, por este conteo. ¿Qué es lo que se hacía en la antigüedad? Ellos presentaban, hoy se presentó el primer manojo de cebada. De aquí a una semana se va a presentar el segundo manojo de cebada y así hasta llegar a Shavuot. En Shavuot se traía el primer manojo de trigo. ¿Qué representa el trigo? Trigo representa alimento real. Alimento real. La cosecha de cebada, alimento de esclavos. Quiere decir que nosotros ahora estamos dejando la esclavitud. Este conteo lo vamos haciendo es porque estamos alejándonos de Egipto y dirigiéndonos hacia la promesa del Eterno para ser su pueblo Kadosh, su pueblo consagrado, su pueblo real, como dice ahí en Éxodo 19. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros queremos dejar esta esclavitud y ir rumbo a ser un pueblo real, un pueblo santo. ¿Para qué? ¿Para qué teníamos que ser un pueblo santo? Para ir a las naciones. Por eso viene después la última festividad de la cosecha, que es Sukkot, que es una fiesta que invita a las naciones. Ahí se traían los frutos de la tierra. Frutos de la tierra. Entonces, para no olvidarnos, Shavuot, Bikurim, primer manojo de cebada. Shavuot, primer manojo de trigo. Sukkot, primeros frutos de la tierra. Significa llevar a las naciones el mensaje de restauración. Entonces, a partir de hoy, estamos en el primer día de la cuenta del Omer, día número 1. Amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a terminar. Abacados, una vez más te damos gracias por este día, por este inicio de resurrección de nuestro Mesías, por este Bikurim, día de primicias, también por el comienzo del conteo del Omer. Estamos muy agradecidos porque es un mandato que nos has dado, es una ordenanza que pusiste en nuestro corazón. Estamos tan agradecidos de poder ser parte de tus festividades y a través de estas festividades poder comprender toda la sombra profética que se manifiesta. Vemos cómo, Padre, participando y uniendo nuestro corazón con lo establecido por la Escritura, podemos tener el discernimiento y la exactitud de que estamos haciendo las cosas correctas. No somos especiales, no tenemos capacidad para muchas cosas, pero vemos que tu palabra, al cumplirse en nuestra vida, como esos discípulos, cuando Yeshua resucitaba, empiezan a abrir su entendimiento, Padre. Y usted les empieza a dar su promesa, su esperanza, para que lleven este mensaje a las naciones. Estamos comenzando desde hoy el conteo del Omer. Queremos, a través de tu gracia y misericordia, cada día recordar este conteo y que usted, Padre, nos guíe y nos ayude a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y feliz festividad de primicias. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con Elecciones y hasta pronto.